Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Buenas noches, qué bueno estar con todos ustedes en Criterios. Lunes, martes, jueves y viernes les acompañamos en este espacio a las 8 de la noche acá en el 8 en Agape TV, canal 8, producción de Mix de Medios, retransmisión de radio La RR. Qué bueno estar en este jueves 26 de junio acompañándoles, contando con el honor de su gran audiencia. Soy Francisco Gómez. Hoy me acompaña José Benjamín Cuéllar. Él ha sido director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, hoy miembro de Víctimas, Demandantes, Vidas y, bueno, alguien también con toda la autoridad para hacer análisis sobre derechos humanos, pero la realidad del país, también cómo es que se va teniendo. Esta semana, la Universidad Centroamericana, por medio del YUDOP, ha presentado la encuesta de los 7 años de gobierno de Nayib Bukele. Le damos la bienvenida a nuestro invitado Benjamín Cuéllar. Qué gusto que esté con nosotros. Buenas noches, bienvenido. Para mí también es un gusto, gracias por la invitación. Bueno, perfecto. Benjamín, gracias porque nos permite acompañar. Bueno, la encuesta ayer se conoció, la encuesta del YUDOP, donde da la tercer peor calificación de Nayib Bukele en sus 7 años de gestión en las encuestas del YUDOP, una malísima calificación también para los consejos municipales y no se diga también para la Asamblea Legislativa. Hay muchos datos interesantes que podemos tocar con Benjamín Cuéllar. Nayib Bukele 8.2, calificación que ha recibido de parte de la población. Benjamín, ¿qué podemos decir de este detalle? ¿Cómo lo podemos analizar cuando hay un 59% de la población que no tiene preferencia partidaria, que no escogería a nadie, pero él tiene una calificación de 8.2? ¿Cómo podemos leer esto, Benjamín? Bueno, es la segunda más baja de calificación, es levemente superior a la del año pasado. De 8.24, ¿verdad? La calificación, y la del año pasado fue de 8.15, ¿verdad? A diferencia de el primer año, no, perdón, el 2021, que fue de 8.7. Entonces, yo creo que no podemos hablar de desgaste porque realmente, si vemos los números fríos, la nota fría, no podemos hablar de desgaste porque estar 7 años ya en el gobierno y estar arriba del 8, ¿verdad? En la calificación no es mayor complicación para la percepción que para la opinión de la gente en las encuestas, ¿verdad? Yo sí creo que hay que tener cuidado con esto que estoy diciendo, o ponerle atención, porque una cosa es lo que la gente responde en las encuestas, ¿verdad? Y otra cosa es lo que realmente piensa, ¿verdad? Mucha gente. Con esto no estoy diciendo de que sea una nota de 3 la que merezca, o el que la gente le esté otorgando, pero sí yo creo que habría que relativizar un poco esas calificaciones de 8, 24 para arriba, ¿verdad? Porque hay varias razones que pueden llevarlo a uno a creer que es algo subjetivo esa calificación. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene miedo, ¿verdad? Y una encuesta de la UCA, creo, no sé si fue no la anterior, sino que la de antes, que hablaba de casi un 70% de la población, 7 de cada 10 personas, que tenían miedo de decir
¿verdad?, de opinar en estos temas. Entonces yo sí creo que hay que tener un poco de cuidado con eso. El otro es la publicidad, la propaganda, el síndrome de las luces LED, ¿verdad? Entonces, o sea, ahorita no hay nada que se inaugure y que sea publicitado si no tiene luces LED, como el centro histórico y todo. Pero esas luces ciegan a la gente, ¿verdad? O por lo menos el pensamiento lo confunde por ser un poco generoso. Y hay otra gente que, además del grupo que tiene miedo, además del grupo que se va con la publicidad, que está agradecida con Bukele, y eso no hay que tener miedo de decirlo, ¿verdad? Porque quitarle a las mayorías populares, que eran las que más sufrían con el tema de las maras y toda su perversidad, ¿verdad? Y violencia, eso la gente se lo sigue agradeciendo. Y eso se dio en los sectores eh, que integran las mayorías populares. O sea, la gente que vive allá abajo y adentro de este país, ¿verdad? No la que vive arriba y afuera, ¿verdad? De su realidad dura, difícil. Entonces yo creo que de alguna manera esas, esas tres, esos tres grupos de población que menciono, eh, no sé si habrán más, pero esos son los que yo miro, ¿verdad? Hacen que la nota con la que califican a Nayib Bukele siempre esté arriba del 8. Las percepciones, las luces, la fantasía, la narrativa, realmente le dan un buen resultado al gobierno de Nayib Bukele en el año 7. O sea, ya desde el año 4 ya los gobiernos tienen un desgaste impresionante. No se diga al año 7, pero aparentemente funcionan las luces LED, como dicen. Sí, yo creo que eso ayuda mucho a que se mantenga estos altos niveles de las calificaciones de la gente sobre la persona del gobierno, perdón, la persona de Bukele, ¿verdad? En el cargo de la presidencia. Mire, solo el hecho de que estemos hablando hoy, ahora, usted y yo, ¿verdad? Del séptimo año. O sea, hay un montón de razones y argumentos objetivos para decir, bueno, este, es, no es una realidad eh, cierta, objetiva, el que esté siendo calificado con esa nota. ¿Por qué digo esto? Porque aparte de lo que usted decide, que a partir del cuarto año ya, o antes quizás, el, el desgaste, ¿verdad?, de los gobernantes baja, pero si la gente entendiera que lleva 7 años gobernando y sigue echándole la culpa a los mismos de siempre por problemas que no ha podido resolver o no ha empezado, no digo que haya podido, no ha empezado a resolver, y como son los que aparecen en esta encuesta. Entonces, yo soy del criterio que con ese séptimo año, ¿verdad? Y no haber resuelto esos problemas, ya la nota no debería estar a ese nivel. Entonces hay otros factores subjetivos que influyen para que esa nota se mantenga. Y hoy se me ha ocurrido decir que es el síndrome de las luces LED, ¿verdad? O sea, que tiene que ver con toda la publicidad. O sea, usted ve, por ponerle un ejemplo, un hospital Rosales iluminado con una inauguración que duró 1 hora en cadena nacional, etcétera, etcétera, pero las condiciones en la red hospitalaria y sobre todo en las clínicas o, sí, unidades de salud que hay en los departamentos, en las localidades así más alejadas de la capital, ahí no se invierte en luces LED, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay nada que iluminar que esté bien o que esté medianamente bien, para decirlo. Entonces, yo sí creo que es parte de una política que la conocimos desde que él estaba en la alcaldía de Nuevo Cucatlán, perdón, iba a decir de San Salvador. Desde que estaba en la alcaldía de Nuevo Cucatlán, sus gestiones han sido, tanto en la de Nuevo Cucatlán como en la de San Salvador y en la presidencia de la República, muy, muy
cimentadas en la publicidad. Estamos haciendo un análisis somero porque hay que ir mucho más profundo sin duda y para eso se necesita más tiempo de la encuesta que ha presentado la UCA en el año 7 de Nayib Bukele, aunque ya estamos arrancando el año número 8. Vamos a hacer la primera pausa. Estamos en Criterios de Agape TV, Canal 8. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Qué bueno que usted continúe con nosotros. Recuerde que puede participar en las redes sociales de Agape TV Canal 8, de Mix de Medio y de Radio La RR. Acá estamos compartiendo con todos ustedes. Nuestro invitado es Benjamín Cuellar en este viernes 26 de junio. Benjamín, sin duda, los consejos municipales es el niño feo. No es el niño bonito, es el niño feo de la gestión de Nayib Bukele, nuevamente con pésimas calificaciones. Reprobado prácticamente los consejos municipales, Benjamín. ¿Se esperaría algún cambio más? ¿Le pueden dar por parte del Tribunal Supremo Electoral alguna modificación a lo que se tiene? El no obtener el FODES únicamente el 1.5%, el quitarle atribuciones, el hacer instituciones paralelas a los gobiernos municipales y no llevar obras a la comunidad, eso está afectando de gran manera. ¿Qué le ha parecido esta calificación que le da la población? Bastante generosa, creo yo, porque en realidad las alcaldías no están haciendo mayor cosa, francamente. Y uno lo ve con el tema de la basura, que aquí aparece en la encuesta reflejado. O sea, casi 7 de cada 10 personas, ¿verdad? Dicen que no están nada satisfechas o poco satisfechas de la gestión de las alcaldías. Y es que usted lo mencionó, o sea, les quitaron el FODES. Cuando en promesas de campaña, Bukele aseguraba que iba a darle, no sé si el 10 o el 12%, y se lo rebajó, dice, al 1.5%, ¿sí? Entonces, realmente no tienen recursos. Y sin recursos, ¿cómo van a hacer obras? Y sin obras, ¿cómo le van a entrar por los ojos a la población? O sea, la gente en las localidades, ¿verdad? Es donde ya ahí, por mucho que quieran hacer publicidad, no pueden cambiar la percepción de la gente. Las alcaldías no tienen recursos. Yo no estoy hablando de si son malos o buenos alcaldes o consejos municipales. Y ese sería otro análisis. Pero si no tienen recursos, ¿qué van a hacer? ¿Verdad? Entonces, yo sí creo que esa nota es merecida y no puede ser maquillada. 5.10 es la nota de las alcaldías promedio que se le ha dado a las localidades. Llama la atención, Benjamín, la alcaldía de La Libertad Oeste. Es la alcaldía mejor evaluada, apenas con 6.64, pero es la alcaldía mejor evaluada. Y no la dirige, es la única alcaldía que no la dirige ni Nuevas Ideas ni un partido afín a ellos. Es la única que dirige Arena, que lo conforma Zaragoza, Nuevo Cuscatlán, Antiguo Cuscatlán, Huizúcar, entre otros, Benjamín. Y le encabeza la siempre eterna Milagro Navas. ¿Cómo podemos calificar de que la única alcaldía que no dirige el oficialismo y sus partidos aliados es la mejor evaluada, Benjamín? Mire, yo creo que, y qué bueno que mencioné a la señora alcaldesa Milagro Navas, porque, como se dice comúnmente, ¿verdad? No creo que vaya a ofender a nadie, pero
como se dice comúnmente en México, ¿verdad? Tiene un colmillo retorcido, ¿verdad? Y largo. O sea, se las sabe todas. Entonces, con su trayectoria, ¿verdad? No voy a decir buena, mala, pero que se ha mantenido desde hace cuántos años, Francisco, ¿verdad? Ya lleva décadas al frente de la alcaldía primero de Tehuacán y ahora de, ¿cómo se llama esta? La Libertad Oeste, ¿sí? Entonces, Sí. yo creo que ella sabe cómo resolver, tiene aliados dentro y fuera del municipio que la pueden apoyar. Entonces, no es una alcaldía que esté encabezada por alguien, una persona improvisada, ¿verdad? Como son la mayoría de las alcaldías encabezadas por nuevas ideas en el resto del país. Entonces, si no tienen la experiencia y no tienen los recursos, difícilmente van a tener una buena calificación por parte de la población. En cambio, la señora Navas, tiene experiencia, me imagino que consigue recursos, ¿verdad? Porque creo yo que con el nivel alto promedio de ingresos que tiene la población en Antiguo Cuscatlán, el promedio estoy hablando, ¿verdad? Ahí puede tener muchos apoyos para conseguir, digamos, algunos recursos. Y con la habilidad política que tiene, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estoy eh, rescatando e insistiendo en la señora Milagro Navas? Porque creo que ninguno de la gente, de las alcaldes o alcaldesas del resto de gobiernos municipales encabezados por nuevas ideas, tiene alguien así. Ninguno. Por mucho que sea publicidad el día por Chalchuapa, ¿verdad? Este, no lo veo por dónde. Hay una pregunta bastante interesante, Benjamín. En su opinión, ¿cuál es el principal problema que debería atender la alcaldía de su localidad? El 38%, reparar las calles. El Sí. 14%, mejorar el acceso al agua potable. El 11%, la basura, mejorar el servicio de recolección. El 10%, acercarse, escuchar y atender a las comunidades. Y el 4,8%, alumbrado público y otras necesidades básicas. Benjamín, acá me quisiera detener, reparar las calles. Ahí se ve el FODES. Mejorar el acceso al agua potable. También el FODES entra porque de ahí era que se tomaba recursos para esas peticiones que daban las localidades. La basura, mejorar el servicio de recolección. Cuando en varios municipios ya esto se ha privatizado prácticamente con el sistema Andrés. Entonces, ¿está o no están funcionando lo paralelo que están haciendo la DOM, Andrés, que retoman el dinero que se recauda de servicios de basura y todo esto, y el otro, el FODES? Benjamín, ¿cómo podemos ver esa parte? Mire, yo quiero hacer aquí una observación. En la evaluación de las alcaldías aparece, como usted bien dice, ¿verdad? En primer lugar, ¿verdad? Como el principal problema que debería atender la alcaldía de su localidad, estoy leyendo el texto de la encuesta, es precisamente reparar las calles. Casi 4 de cada 10 personas opinan eso, ¿sí? Pero en los logros del gobierno de Bukele, o sea, del gobierno central, aparece ahí la reparación de calles, ¿verdad? Y la construcción y todo eso. Entonces es una contradicción porque, o sea, el mejor ejemplo de cómo están de malas cosas es el tema de los chorros, ¿verdad? Ya se ha hablado mucho de eso. Pero bueno, más allá de lo que ha ocurrido y está ocurriendo en los chorros, ¿verdad? Que cada vez que llueve, ¿verdad? La gente se preocupa si tiene que pasar por ahí, pero es regreso a lo que había planteado antes, o sea, la imagen, la publicidad, la promoción de la figura de Bukele, alcanza hasta para darle las gracias por el trabajo que está haciendo en la construcción, en la reparación de calles, en los logros, pero ya aterrizando en las municipalidades, la gente lo pone como el principal problema que tiene, ¿verdad? Y que debería ser atendido, que sí debería de ser atendido por la alcaldía de su localidad,
¿verdad? Porque ese es el día a día, ahí está viendo la gente lo que está ocurriendo y eso va más allá de la publicidad, de la propaganda y de la promoción de la figura del gobierno central y de su presidente. Pero mire, Eso. Benjamín, y esto de acercarse a la población, o sea, ¿se alejaron más los alcaldes? ¿Pero será porque hay desidia, ya no hay interés, o porque realmente no se acercan porque no tienen cómo solucionar los problemas también? Pues yo creo que es eso lo último, o sea, ¿cómo se van a acercar a decirle que le van a solucionar a la gente sus problemas si no tienen los recursos para ello? Vaya, pongamos que no es que sean incapaces, pero si no tienen los recursos, ¿cómo lo van a hacer? ¿Verdad? Entonces, eso la gente lo está viviendo a diario y en su calle, eh, ¿qué? En sus tuberías, que no cae agua, ¿qué más es la otra cuestión? La basura que no se recoge, ¿verdad? Y la falta de atención a las comunidades, lo plantean ahí también como uno de los problemas principales, y el alumbrado público y otras necesidades. Entonces, esas son las cosas que la gente le entran por los poros, por la piel, ¿verdad? Y porque le están dañando su cotidianeidad y le están haciendo más difícil la vida, que de por sí es difícil para la gran mayoría de la gente que gana el salario mínimo, que El Salvador está en el último lugar en Centroamérica, ¿sí? Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, en esas condiciones, ¿cómo la gente va a dejar de señalar estos problemas? Pero el responsable no es Bukele, son las alcaldías. Cuando realmente Bukele tiene responsabilidad en la medida que deja sin fondos a las alcaldías para poder resolver esos problemas. Hacemos la pausa y ya regresamos. Continuamos con criterios. Lunes, martes, jueves, viernes. Tenemos este espacio para compartir con todos ustedes a las 8 de la noche en horario prime dentro de la televisión abierta en El Salvador. Los miércoles, no sé, piénsalo. Este espacio que tengo el gusto de dirigir con todos ustedes. Benjamín Cuellar, de Víctimas Demandantes, nos acompaña. Benjamín, los diputados en la encuesta de opinión de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas también no tuvieron la mejor calificación, levemente mejor que las alcaldías, porque obtienen un 6.34%, la nota de la Asamblea Legislativa en su segundo año de gestión. La pregunta, ¿cree usted que los diputados están trabajando para resolver los grandes problemas del país? ¿Sí o no? El 45.6% dice que no y el 50.4% dice que sí. Muy equilibrado, entonces, digamos, una gran parte o casi la mayoría de la mitad de la población está a favor y la otra no está a favor o los ha pasado raspados. Los diputados muy famosos últimamente porque solo llegan a presionar el botón, como dicen muchos analistas y muchas organizaciones sociales. ¿Cómo se va a resolver todo esto con esta tan mala calificación que, como dicen, raspados están pasando? Creo que no tiene solución, francamente, porque es un problema estructural en la medida en que así está diseñado el gobierno actual. O sea, un gobierno totalmente centralizado. Juan Vicente Chopin dijo que era el primer dictador de la era digital, refiriéndose a Bukele. ¿Por qué digo esto? Porque en la figura, usted me estaba mencionando el gráfico 5 de la encuesta, ¿verdad? Los televidentes no lo pueden ver, pero ese es el que planteaba como respuesta a la pregunta de si creía usted que los diputados están trabajando para resolver los grandes problemas del país, sí o no. La gente dice que no en un 45.6%, casi 46%, ¿verdad? De cada 100 personas.
y dice que sí en un 50.4%, ¿verdad? O sea, un poquito más de la mitad dice que sí, que están trabajando. Pero usted ve la figura 10 que sigue a continuación, y entonces, al preguntarle a la gente, cuando los diputados votan en la Asamblea Legislativa, ¿a quién creen ustedes que representan? Aquí viene la respuesta real. El 32% a Nayib Bukele, ¿sí? El 20.5% a ellos mismos y el 11.4% a su partido. Solo el 22.6% dice que representan a toda la población. Entonces, realmente hay una diferencia abismal entre el que 52, 53 casi, más 64 con lo de su partido, que es lo que la gente cree que, eh, que lo que la gente considera que es la representación de los diputados. Representan a Nayib Bukele en un 32%, repito, a 20% a ellos mismos y al 11% a su partido. Y solo el 22%, ¿verdad?, dice que representan a toda la población. Yo no sé de dónde saca la gente de que representan a toda la población, porque francamente no es esa la realidad, ¿verdad? La realidad que se impone son los otros porcentajes que ya le mencionaba. Ese es el sector, bueno, ese es el órgano del Estado quizá más importante, porque es el que aprueba, quita, pone, está todo en derredor de la Asamblea Legislativa, Benjamín, pero continúan teniendo malas calificaciones o calificaciones que no son las mejores, y ha sido la constante. O sea, no se han acercado a una buena calificación prácticamente en ningún año desde el 2021 que están, Benjamín. Entonces, ¿qué va a pasar con los diputados? Porque los diputados es la clave para para estas elecciones que vienen en febrero del 2027 y donde también se busca diputados de la diáspora. Benjamín, ¿va o no va a afectar los diputados de la diáspora, los que viven afuera de El Salvador? Le quitaron 5 diputados a San Salvador y un diputado a La Libertad. ¿Esto afectará a ellos también o al Partido Nuevas Ideas? Mire, antes quiero decirle que a mí me llamó la atención que una diputada recientemente, ayer, antier, dijo que no se necesitaban estudios para ser diputada, porque las cosas ya iban de casa presidencial y ellos únicamente tenían que aprobarlo. No sé, palabras más, palabras menos, pero eso fue lo que dijo. Y es una diputada integrante de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa. Entonces, ese es el reconocimiento en palabras, que en una palabra la gente lo ha definido muy bien. Ese es el reconocimiento al puyabotonismo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, teniendo claro que así funciona la Asamblea Legislativa, o sea, si consiguen la mayoría, y ahí quiero plantear algo que tiene que ver con lo que estamos comentando, pero no con la Asamblea Legislativa. Bueno, directamente no, pero si queda siempre, que va a seguir, entiendo y entendería yo, a menos que, no sé, que baje fuego del cielo, ¿verdad? Pero la mayoría la va a seguir teniendo nuevas ideas, con el agravante de que van a incluirse dentro de esa mayoría diputados que no viven en el país, diputados y diputadas que van a ser electos pero que no viven en el país, que no conocen, ¿verdad?, por dónde le aprieta el zapato a la gente que es por suerte, si tiene suerte anda calzada. Entonces, en ese marco, creo que no va a cambiar mayor cosa. Sí le dan a la Asamblea Legislativa una mayoría de diputados de Nuevas Ideas o de sus aliados, ¿verdad? Ahora creo que la intención es barrer con todo. ¿Será que Nayib Bukele siempre saldrá a lavarles la cara a los diputados
de nuevas ideas, y esa es la razón principal por la que han adelantado la presidencial, Benjamín. Mire, hay varios factores. Yo no sé si realmente va a querer lavarle la cara a a quienes integran la Asamblea Legislativa en este momento, o si va a hacer algunos cambios. ¿Por qué? Porque hay casos que uno dice, no, hombre, bueno, iba a decir algo, pero mejor no lo digo, pero no dan el tono para. Pero entonces, no creo que le vaya a lavar la cara a todas y todos las y los integrantes de la actual Asamblea Legislativa. Va a hacer cambios, pero encontrar a gente que sea igual, ¿verdad? Como dijo la diputada, no lo dijo con esas palabras, pero es el calificativo que le queda, como ya se lo decía, apoya botones, yo creo que tiene abundancia para eso. Entonces, y quizás buscarían a alguien, algunas personas más presentables, pero no creo que cambie la estructura. ¿Y por qué? Y ahí quiero mencionar lo que tiene que ver con lo que planteaba al principio, la publicidad. ¿Desde cuándo, Francisco, usted está escuchando y viendo un spot, ¿verdad?, donde le dicen que si cambia la Asamblea Legislativa van a salir libres los mareros? Constante. Pero ya lleva como 3 meses. Y la campaña electoral, la publicidad de la campaña electoral todavía no está en curso. Entendería yo, ¿verdad? Pero como ahora han cambiado todas las reglas del juego y aunque existan reglas que lo prohíban, no les importa, ¿verdad? Entonces, yo cada vez que miro esos anuncios que terminan diciendo, ¿verdad? Y si gana la oposición van a sacar libre a todos los pandilleros. Pues sí. Bueno, ahora le están echando no echando la culpa, sino que le están atribuyendo declaraciones a Juan Vicente Chopin, el sacerdote diocesano, ¿verdad?, de que ha dicho que los pandilleros tienen que salir, que tienen que liberarlos, todo eso. No lo ha dicho, ¿verdad? No sé si un medio que se llama Voz Pública no sé si lo ha visto usted, pero, o sea, el descaro para tergiversar la verdad, para no cumplir con las cosas que prometieron o para negar cosas en la práctica que prometieron antes, eso es algo recurrente. Entonces, yo creo que la Asamblea Legislativa puede cambiar de rostro, pero no de su esencia. Su esencia es obedecer todo lo que llega de casa presidencial. Quien gobierna, en El Salvador no existe un órgano legislativo, ¿verdad? Existe un órgano que aprueba todo lo que le mandan de casa presidencial. Hacemos la pausa y ya regresamos. Bueno, está con nosotros Benjamín Cuellar. Estamos analizando el 7º año de Nayib Bukele en la encuesta de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. ¿Qué es lo mejor que está sucediendo actualmente en El Salvador? El 77% dice que la seguridad, el 3.7% la reducción de la violencia y encarcelamiento de pandillas, el 2.2% paz, tranquilidad y libertad para movilizarse. 2 puntos las medidas económicas y el 1.9% educación, becas y paquetes escolares. Casi el 85% de la gente, ¿verdad?, se centra en el tema de la seguridad, entendida esta por la reducción de homicidios y la posibilidad de salir tranquilamente, que para mí es algo que era una necesidad, una urgencia para la gente, pero eso es lo mejor que ha hecho el gobierno. De ahí yo difiero en algo. No es que difiere. Yo quisiera contar algo. Ajá. El 1 de junio del 2024, Nayib Bukele
en el Centro Histórico de San Salvador, dijo de que el cáncer de las pandillas, de la inseguridad, lo había extirpado. Y hoy era el momento de extirpar el cáncer de la economía. ¿Qué es lo mejor que ha sucedido actualmente en El Salvador? El 2% dice las medidas económicas. Entonces, ¿qué pasó con esa promesa que hizo ante toda la población antes de hacerlo jurar por Nayib Bukele? Estamos hablando del 2024. Eso fue en el 2024. 2 años después, solo el 2% ha visto algo. Yo Pues, se lo voy a poner, yo le voy a dar vuelta, ¿verdad? El 71% dice que lo peor que pasa es la economía, el alto costo de la vida, la inflación, el desempleo, la pobreza, etcétera, etcétera. O sea, tiene que ver con ese cáncer que no veo cómo lo va a extirpar. Se lo digo francamente. O el sea, ya... principal problema que enfrenta actualmente El Salvador, la economía, 37.3%. El alto costo de la vida e inflación, 15.3%. El desempleo, 12.4%. La pobreza, 5.7%. Si todo esto lo unimos, hay un denominador común. Es la economía en todo eso. Entonces es un 70.7% que ve la economía como el principal problema que está viviendo el país. El principal logro del gobierno de Nayib Bukele en el 7º año de gestión, la seguridad, 47%, y el combate a las pandillas, el 17%. O sea, algo que ha sucedido desde hace 4 años le está alcanzando en el año 7 de gestión de Nayib Bukele, porque el 64% se centra en esto. Luego está en la remodelación de las escuelas, que ha sido un proyecto que le han apostado tantísimo, aunque no se ve prácticamente nada claro hasta el momento. 3.8% la construcción, la mejora de las carreteras y las calles. O sea, la función social realmente no ha existido. El principal fracaso del gobierno de Nayib Bukele, el 14.6% dice que es la economía, el 8.3% el alto costo de la vida y el 5% el desempleo. Esto significa de que un 27, casi 20, sí, un 27, 28% por ahí, están hablando de la economía también. De ahí el sistema de salud, el encarcelamiento de las personas inocentes, de la corrupción y falta de transparencia. Pero en este 2.8%, que es el encarcelamiento de personas inocentes y violación a derechos humanos, hay que destacar algo. Aparece entre las cosas que la población está señalando como el principal fracaso, Benjamín. Sí, sí, sí. Sí. También hablan del centro histórico en los principales fracasos. Desalojos en el centro histórico. Correcto, correcto. Los desalojos en el centro histórico. Que también, o sea, las luces LED ya no pueden tapar todo totalmente lo que la gente ve como parte de los fracasos del gobierno. Pero economía, costo de la vida, desempleo, corrupción, bueno, son cosas que van de la mano. Las instituciones públicas con más baja calificación, Benjamín. Sí, pero solo quiero decir que en el 2022 estableció el régimen de excepción para combatir las pandillas, ¿sí? Y con eso fue que a partir de la captura de ¿cuántas personas son las capturadas? Alrededor de 90.000, un poco más de 90.000. Más de 90.000, sí, pero para curar, entre comillas, porque no creo que haya curado aquello, porque ahorita que se acercan las elecciones, ya la gente empieza a decir que las maras ya están otra vez volviendo. No sé si usted ha escuchado eso últimamente, que las maras ya están volviendo, que por ahí por San Martín, y que, bueno, pero para resolver o para curar el cáncer de la economía, porque así lo denominó, me dice usted, en el discurso ese, no puede establecer ningún régimen de excepción. Ahí el problema es el modelo neoliberal que brutal que se está imponiendo, ¿verdad? Y en ese marco, todo lo que está favoreciendo a aquellos inversores
que están destruyendo, porque esto hay que mencionarlo también, el medio ambiente, ¿verdad? Que están haciendo pedazos del medio ambiente, están encementando el país. Entonces, yo creo que por ahí viene la semilla de su destrucción o de su fracaso, ¿verdad? Por ahí viene, por el tema económico y social de la gente. Ahorita la gente, a pesar del miedo que tiene para decir las cosas, pero cuando le hablan de fracasos o de lo peor que se debe señalar a un gobierno que ya desde ¿cuánto fue? El 9 de febrero fue del 2020. Sí, El 9F 2020. desde el 2020 se convirtió en un gobierno inconstitucional, Francisco. Pues sí, porque violó la Constitución en materia de separación de poderes, ¿verdad? Pero entonces, vaya, ese gobierno que lleva, ¿qué? De 2019 hasta la fecha, o sea, ya son, ¿qué? 6 años, ¿verdad? De ser inconstitucional, no, no le da respuesta a la gente en el tema económico y social. Al contrario, la gente ve que su nivel de vida se va deteriorando más y no le ve salida, no le ve solución. Con salarios de 400, con salarios mínimos más bajos, el salario mínimo más bajo de Centroamérica, como ya lo mencionábamos, o sea, la gente, y con el aumento de la canasta básica, que lo mencionan entre las cosas, el alto costo de la vida y la inflación, entre las peores cosas de este gobierno. Entonces, creo yo que por ahí está apareciendo lo que puede llegar a ser la semilla de la caída o la destrucción, iba a decir, de un régimen como el que estamos viviendo en la actualidad. No me refiero al régimen de excepción, me refiero al régimen autoritario, ¿verdad? Y extractivista, depredador del medio ambiente, y aumente todos los calificativos que usted quiera. Mire, Benjamín, las instituciones públicas con más baja calificación, el 6.92% del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 6.74%, ANDA, el 6.65%, el Ministerio de Economía, y uno de los ministerios más mediáticos, el Ministerio de Vivienda, con 5.8%, que saca Michelle Sol, que es la cara visible del Ministerio de Vivienda. De ahí creo que nadie conoce ni siquiera el viceministro, a dónde quedan las instalaciones del Ministerio de Vivienda o para qué sirven, nadie sabe, pero es la peor calificación dentro del gobierno, la de la exalcaldesa de Nuevo Cuscatlán, esposa del presidente de la Asamblea Legislativa, y la señora ministra de Vivienda, Michelle Sol. Es la peor calificación que se recibe dentro del gobierno, distando mucho del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, que tiene un 7.46%, que la mayoría únicamente ubican a Protección Civil dentro de esto. Vamos a hacer una nueva pausa, Benjamín. Al regresar vamos a cambiar el tema muy brevemente, pero lo vamos a cambiar para cerrar el espacio de criterios. Ya regresamos con más. Vamos a ir terminando la plática con Benjamín Cuéllar. Vamos a cambiar el tema, no brevemente, sí brevemente en tiempo, pero sí en gran parte. Benjamín, tenemos el Mundial, Estados Unidos, México y Canadá. No nos vamos a detener a hacer el análisis del Mundial, de los partidos, porque para eso necesitamos días completamente, porque tenemos opiniones completamente diferentes entre todos. Pero esto sirve de distractor en la geopolítica. ¿Qué papel juega el fútbol y cómo lo está aprovechando, por ejemplo, el gobierno de El Salvador, esta distracción que tenemos? Porque es, a los que nos gusta el fútbol, que es la gran mayoría,
por lo menos un partido al día vemos, quizás, y estamos muy pendientes de otros. Pero en la geopolítica, ¿qué papel juega el fútbol? ¿Nos distraen realmente? Sí, yo creo que, bueno, solo quería agregar rápidamente un elemento más al pedigrí de la ministra de Vivienda, ¿verdad? La Michelle Sol. Perdió con todo éxito las elecciones contra Milagro Navas, por cierto, con todo el apoyo del gobierno, de su esposo, del presidente, etcétera, etcétera. Perdió con todo éxito. Bueno, dicho eso, yo esta semana escribí una columna al Público, un periódico, y era precisamente, al final tocaba el tema de eso, pero a partir de un recorrido desde que yo me acuerdo de los mundiales, que fue del de 1966. Yo tenía 10 años, pero ya se pasaron algunos partidos diferidos en blanco y negro, ¿verdad? El primer partido, el primer campeonato pasado a color fue el de México. Pero yo no sé si usted recuerda, pero se acuerda de ese mundial de 1966, pero a Pelé lo molieron a patadas, a Pelé lo sacaron de la cancha cargado, ¿verdad? El masajista y otra persona lo sacaron cargado de la cancha. Para mí, desde ahí en adelante, no sé más atrás porque eso no lo conozco, pero de ahí en adelante el fútbol ha sido un elemento distractor que se acentuó aún más en 1978 con el campeonato de Argentina, ¿verdad? Bueno, primero hay que decir que en 1970 en México, que fue sede de las Olimpiadas en 1968 y del Mundial en 1970, antes de las Olimpiadas se perpetró la masacre del 2 de octubre de 1968, ahí en Tlatelolco. Y después de las Olimpiadas, después de la inauguración del Mundial de 1970, unos días después, se perpetró otra masacre, el mes de junio. Entonces, pues sí, pero la gente estaba idiotizada con el Mundial y las Olimpiadas. En 1978, João Havelange, presidente corrupto de la FIFA, ¿verdad? Brasileño, dijo que ahora la gente va a conocer el verdadero rostro de Argentina. O sea, que no era el rostro de la dictadura encabezada por Jorge Rafael Videla, sino que era el rostro de el show, del espectáculo futbolístico, con una selección que yo tengo mis dudas de que haya merecido ser la campeona de ese torneo. Pero bueno, sí, para mí es un distractor. El problema en El Salvador, porque usted mencionaba acá, es que ¿con qué vamos a distraer a la gente presumiendo de un fútbol nuestro, ¿verdad? De haber clasificado al Mundial o de haber estado cerca de clasificar al Mundial. O sea, ahorita no tenemos nada de qué presumir. Por eso le han caído a la Federación de Fútbol, para ver cómo, en el marco de toda la estrategia de la familia Bukele, logran que se convierta realmente en un, como usted menciona, distractor para la realidad nacional, para tapar, ¿verdad? Todos esos grandes males que se han mencionado en la encuesta de una realidad nacional que con las mayorías populares no es muy beneficiosa. Benjamín, ¿se mete la política en el fútbol? Sí, totalmente. Totalmente. Y ahora, y siempre ha estado también el capital, pero ahora con mayor razón. Mire, yo no sé qué opinión tendrá usted del Loco Bielsa, Marcelo el Loco Bielsa, ¿verdad? Pero hizo una crítica a esas pausas de rehidratación, ¿sí? De rehidratación, creo yo, muy atinada, ¿verdad? Y eso es para conseguir más publicidad y más ganancia. Ese es el tema ahora. Entonces el fútbol, ha perdido su esencia, creo yo, francamente, por mucho que nos duele admitirlo, y yo creo que no hay posibilidades. Yo, Francisco, yo le digo que este es el Mundiáfrica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay más equipos que nunca. En 1966 no iba ningún equipo africano. Ahora hay bastantes equipos africanos, muchos de ellos que están dando la cara, ¿verdad? Y muy bien. Y
muchos de los jugadores de otros equipos, ¿verdad?, que no son de África, tienen gente o nacida o originaria de África. Entonces, realmente se está cumpliendo la visión que tuvo Pelé después de retirarse, el rey Pelé, cuando era embajador de la FIFA y fue a África. Y ahí dijo, no, que el futuro del fútbol estaba en África. Perfecto. Bueno, Benjamín Cuellar, qué gusto que nos haya acompañado en esta noche de viernes en Criterios, por sus opiniones, y esperamos próximamente nos pueda seguir acompañando. Gracias por habernos acompañado en Canal 8, Benjamín. Ahí estamos a la orden, Francisco, un gusto. Bueno, muchas gracias a Benjamín Cuellar. Él es miembro de Víctimas Demandantes Vidas. Soy Francisco Gómez, les agradezco que nos hayan acompañado. Los invito a que el lunes estemos nuevamente en un programa más de Criterios. Buenas noches. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.